Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Doña Lola Goríbar se levantó temprano y revisó con esmero el orden de su casa. Estaba inquieta. Su hijo dormía plácido, olvidado de haber amanecido a un día peligroso. Programa 24, 17ª temporada de Al Carajo, que empieza con el fragmento número 70 de Los Recuerdos del Porvenir. Cuando nació su hijo se llenó de miedo y quiso protegerlo del mal que la aquejaba y que parecía hereditario, pues Rodolfito despertaba la misma envidia que ella había despertado en Ixtepec. La experiencia le enseñó que no podía hacer nada contra esa desdicha, nada, sino andar con pies de gato. No lo olvides, hijito, el que da primero, da dos veces. Pero Rodolfo era un inocente, dormía como un niño, ajeno a las maquinaciones del pueblo. A esa hora ya las lenguas y los ojos apuntaban amenazadores hacia su casa. Pensativa, salió al corredor y llamó a los criados. No hagan ruido, el niño Fito llegó muy tarde, tiene que dormir y está muy cansado. Los criados la escucharon con rencor y se alejaron sin contestar, y doña Lola los vio irse entre las plantas del jardín. Era verdad que la odiaban. Cuando el odio flotaba en su casa ejercía su poder con beneplácito. Se dirigía al comedor a esperar su chocolate perfumado. No hay bizcocho, señora. Ya lo sé, tenemos que pagar justos por pecadores. La novela de la mexicana Elena Garro para dar la bienvenida a una nueva recorrida por América Latina y el Caribe, con literatura, música, cultura, noticias, política y voces de los distintos países del continente. Abrió el fuego con la lectura Mavi Sosa, mi nombre Pablo Daniel Ovín en la conducción y en la producción periodística, con los aportes de Juan Francisco Martínez Pería para la columna de historia, Paloma Carreira Griot con la columna de cine y los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas, indígenas, populares, universitarias y públicas de toda América, con los reportes en voz propia directamente desde los territorios. Vamos a abrir la página de las noticias con los títulos en desarrollo. Vamos a seguir leyendo esta novela que elegimos para acompañar este año 2026 y vamos a viajar por todos lados en esta humilde muestra de lo que nos anda pasando, de lo bueno y de lo malo, acá en el sur global. X, Facebook, Instagram, con el nombre del programa, canal de YouTube, Al Carajo Radio, para escuchar las emisiones en vivo que reproducimos en medio centenar de emisoras de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay y a través de las plataformas de internet a todo el planeta Tierra. Primer acto cumplido, el segundo movimiento es la información. Allá vamos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Ecuador, pescadores inician una demanda por ataque ilegal de Estados Unidos en el Océano Pacífico. Se trata de 16 sobrevivientes de una embarcación bombardeada por drones militares norteamericanos en aguas internacionales. El violento episodio, ocurrido en marzo de este año a unas 170 millas de las Islas Galápagos, fue uno de los tantos ataques ordenados por Trump en la región bajo la excusa de combatir al narcotráfico, que dejaron más de 150 muertes de ciudadanos ecuatorianos, colombianos, venezolanos, trinitenses y mexicanos. Organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas denunciaron que la gran mayoría de los muertos eran civiles, migrantes o pescadores locales de bajos recursos sin vinculación probada con ningún delito. En el caso de los 16 ecuatorianos sobrevivientes, quedaron con secuelas físicas como quemaduras graves, heridas incapacitantes y además daños psicológicos que les impiden trabajar en plenitud. Actualmente, sus abogados se encuentran en la fase de recaudación de documentos oficiales para iniciar una demanda formal en tribunales norteamericanos en contra del gobierno de Estados Unidos para pedir reparación. El caso, de instalarse, puede abrir una serie de presentaciones buscando justicia también por las víctimas mortales. Para juristas internacionales, las muertes ocurridas por esas operaciones del Comando Sur, fuera de su territorio, fueron ejecuciones extrajudiciales, ya que las personas asesinadas no tuvieron derecho a defensa, ni ninguna imputación ni denuncia bajo la ley de ninguno de los países. Al carajo. En Cuba, el presidente Díaz-Canel se reunió con la Asamblea del ALBA. El encuentro se realizó en La Habana con la presencia de 180 delegados de 27 países miembros e invitados del foro regional. Durante los debates se ratificó el repudio al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla desde hace más de 6 décadas. En su participación, Miguel Díaz-Canel actualizó también la grave situación que enfrenta el país en la actualidad por las nuevas medidas adoptadas por Washington desde finales de enero, que han profundizado la asfixia energética, afectando, entre otras cosas, el funcionamiento del sistema de salud. Los representantes de las delegaciones participantes reiteraron la solidaridad con la revolución cubana frente a este diagnóstico, con un llamado a la comunidad internacional a ponerle un freno al unilateralismo de Estados Unidos frente a los países y gobiernos no alineados con sus intereses. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, está integrada por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Mientras que su asamblea de movimientos, que se reunió en esta oportunidad en La Habana, suma a más de 400 organizaciones de todo el continente en torno a un proyecto de unidad e integración de América y de todo el sur global. Al carajo. En Guatemala, tensión política entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por pedidos de interpelación a los ministros. El presidente Bernardo Arévalo cuestionó fuertemente el actuar de la oposición legislativa en respuesta a una andanada de citaciones a los miembros de su gabinete. En conferencia de prensa, el mandatario expresó que son más de 2 per cápita, con 28 convocatorias para 12 de los 14 ministros de su gobierno. Ante esto, comparó la situación con la actuación del mismo Parlamento en gestiones de los presidentes anteriores, señalando que con los gobiernos de derecha de administraciones abiertamente corruptas, ninguna de las bancadas presentaron quejas o pedidos de informes como lo hacen ahora. Del total de llamados a interpelación votados por la oposición, la ministra que tiene más citaciones es Norma Lisset Sea Osorio, titular de Comunicaciones, que acumula 7 requisitorias. El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, tiene 5 interpelaciones. La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, tiene 4. Patricia Orantes, ministra de Ambiente, 3. Y la ministra de Economía, Gabriel García, registra 2 pedidos. Ante esta ofensiva contra sus funcionarios, el presidente Arévalo afirmó que no tienen nada que ocultar y que responderán a todas las requisitorias. La diputada oficialista, Lucrecia Marroquín, apoyó el enojo presidencial y habló del abuso del recurso de interpelaciones como una herramienta de campaña política y que busca entorpecer el trabajo del Ejecutivo o extorsionar al gobierno. La interpelación era una estrategia política que los diputados utilizaban, pero hoy se ha vuelto realmente una institución que no sirve para eso. Actualmente se ha prostituido y todo lo que se hace es buscar tener aquí a los ministros que le comentaba a mi compañero de bancada que ahora Bernardo debería aprovechar el jueves a esa hora para venir aquí a hacer su asamblea de ministros, porque aquí van a estar todos.
Esto realmente es que la campaña empezó y los diputados están buscando algún tipo de voto o beneficio. Realmente lo que están buscando es prebendas o ventajas de algún tipo para tener aquí a los ministros. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Ahora suena la música de Gabriela Ponce, cantautora alternativa de Nariño, en Colombia. Esta canción pertenece a su disco El Sur del Ser y se llama Que no me suelte. Si te olvidas de volver, si te olvidas de volver, no dejaré, no dejaré, no dejaré de caer, pero tampoco de ser. Si te olvidas de volver, si te olvidas de volver, no dejaré, no dejaré, no dejaré de caer, pero tampoco de ser. Tengo el cielo en los pies, me sujeto con los dientes de la entraña de la tierra. Tengo el cielo en los pies, me sujeto con los dientes de la entraña de la tierra. Que no me suelte, 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 que no me suelte. Tengo el cielo en los pies, me sujeto con los dientes de la entraña de la tierra. Que no me suelte, 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 que no. Con la música de Gabriela Ponce seguimos en Al Carajo, artista colombiana, una canción que habla de la tierra, de su tierra, en estos momentos atravesada todavía por la conmoción del terremoto ocurrido días atrás, que afectó principalmente a las ciudades de Pereira y de Cali, al departamento del Chocó, con lamentablemente cifras de muertos y de desaparecidos impactantes e inesperadas. Por fuera de esos conteos estadísticos que tienen que ver más con cuantificar o darle impacto a una noticia que con la profundidad verdadera de lo humano, compartimos acá testimonio de una comunicación que tuvimos con el periodista e investigador de la Universidad de los Andes en Colombia, Daniel Schwartz. Lo contactamos para informar lo que estaba pasando y lo que está pasando post-impacto del fenómeno natural, pero en términos políticos, pensando en que esto sucedió en medio de un cambio de gobierno, la salida de Gustavo Petro y la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, timón de la izquierda a la derecha, con un nuevo poder que venía insultando y desacreditando todo lo hecho anteriormente. Le preguntamos a Daniel Schwartz, al comunicador colombiano, cómo se está dando la respuesta a la tragedia en medio de esta situación en la cual los nuevos funcionarios todavía no abrieron literalmente los cajones de los despachos de cada uno de los rincones del Estado. Bueno, no solo no abrió los cajones, sino que tampoco tenía la información previa que podrían tener esos cajones. Acá no hubo un proceso de empalme formal entre un gobierno y otro debido
tensiones políticas entre ambos. Entonces al principio todos estábamos muy asustados porque por ahora el director de la unidad de gestión de riesgo era un director encargado. El nuevo gobierno no había puesto a un director, entonces había mucha tensión y además un gobierno que empieza. Pero yo creo, después de la tragedia, por ahora la respuesta institucional yo creo que ha sido fuerte y que Colombia ha demostrado que hay cierta memoria institucional más allá de un gobierno y que hay un Estado que opera y funcionarios de larga data en las instituciones que ya saben cómo se enfrenta una crisis, ¿no? Al final ves que en muchas instituciones donde ha habido tensiones y críticas que hubo al gobierno pasado, hoy están funcionarios del gobierno pasado y funcionarios del gobierno actual trabajando juntos para solventar esta crisis. Entonces, pues se demuestra que esas tensiones políticas valen huevo, perdón por la expresión. Las diferencias políticas valen huevo, dice en su jerga bogotana Daniel Schwartz, periodista, historiador y académico de la Universidad de los Andes en Colombia, sobre la necesidad de unidad nacional para la atención a las víctimas del reciente terremoto. Pero el que gobierna hace pocos días, nada más, y le toca gestionar la situación, es Abelardo de la Espriella, presidente de ultraderecha, que se presentó con la promesa de reducción del Estado, de despido de trabajadores públicos y de achique del gasto, y que ahora enfrenta el desafío de atender esta situación donde va a necesitar justamente de todo eso que estos gobiernos de ajuste en la región sostienen que no sirve y que vienen a recortar y a destruir. Esto nos dice Daniel Schwartz sobre esto desde Bogotá. Yo creo que esta es como la prueba de fuego para la institucionalidad, ¿no? Como que siempre se habla de la institucionalidad, de qué tan fuerte es, y estos son los momentos que son la prueba de fuego y queda en evidencia la importancia de un Estado grande. Vamos a ver si cambia de parecer, no creo. Varias cosas que le ha dicho hacen referencia y especial énfasis a la ayuda del sector privado y de los empresarios. Está muy bien, digamos, se necesitará la ayuda de los empresarios, sobre todo más adelante. Yo creo que las grandes constructoras pueden aportar mucho en reconstruir o en dar vivienda a gente afectada, pero pues se ha demostrado que al final lo más importante pues es un Estado que esté presente, al menos un Estado visible, que lo puedas ver y sepas que hay alguien velando por nuestra seguridad. Daniel Schwartz, periodista e historiador de la Universidad de los Andes de Bogotá, sobre la situación en Colombia post-terremoto. Solidaridad nacional e internacional, responsabilidad gubernamental y presencia del Estado. Los pedidos de y para enfrentar la tragedia, que tienen que ver también con las decisiones políticas del gobierno de turno del derechista recién asumido Abelardo de la Espriella y sus contradicciones. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Política, música, noticias, pensamiento, historia también en Al Carajo. Y abrimos este momento con Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y de la Educación Pública Latinoamericana. Hablamos del progreso, del progresismo, los términos que se acuñan a lo largo de la historia y que van cambiando de sentido y de significado también a lo largo de las décadas. Bienvenido una vez más, Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una alegría estar nuevamente en el programa. Qué difícil, ¿no? Encasillar o definir esas palabras, esas terminologías políticas a lo largo del tiempo que se van resignificando. Hoy, por ejemplo, hablar de la libertad o hablar de ser libertario en el continente, en Argentina, en Colombia, en otros países, tiene un significado muy diferente a lo que tenía en el siglo anterior. Sí, las palabras van resignificándose, van reformulándose y sobre todo lo que van es entrando en disputa, ¿no? Lo que hay acá son batallas de ideas, batallas culturales, como diría el propio Milei, que más allá de sus lecturas absolutamente conspiranoicas, creyendo que hay terroristas como docente, terroristas como estudiante y todo esto divagues que él dice, efectivamente sí hay una batalla de ideas, hay una batalla cultural, hay una disputa y creo que la derecha cada vez más lo ha asumido y lo ha tomado con mucha fuerza.
pasa? Como vos decís, el concepto de libertad es un concepto absolutamente polisémico que ha sido tomado de diferentes puntos de vista y que ciertamente en otro evento libertario implicaba ser un anarquista, un revolucionario, a comienzos del siglo XX, fin del siglo XIX, y hoy significa esto, que es otra cosa, pero el concepto de libertad también asociado al liberalismo no está tan lejos de lo que es Milei hoy. Hay una continuidad, en todo caso, en una disputa en torno a qué quiere decir libertad, que ha tenido diferentes maneras de ser entendida, maneras de ser realizada, ¿no? Lo mismo pasa con el concepto de patria, ¿no? Patria no es lo mismo lo que significa para nosotros patria desde una mirada antiimperialista, una mirada popular, de lo que significa patria para sectores nacionalistas de derecha del primer mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Los conceptos políticos, como bien decíamos, y los conceptos en general son sujetos de debate, y hoy lo que vamos a hablar brevemente tiene que ver con la idea de progreso, ¿no? Que también, como vos señalabas, Pablo, es un concepto que se ha discutido, que se ha disputado. De hecho, hoy progresismo se asocia con algo positivo, digamos, con algo crítico, y de hecho la idea de progreso durante mucho tiempo tuvo una mirada, o tuvo más bien un barniz positivo, emancipatorio, pero un poco la idea de esta columna tiene que ver con señalar la contracara de ese progreso, ¿no? Que también tiene que ver un poco con lo que podríamos hacer algún otro día, que es hablar de la contracara de la libertad, porque como te decía recién Pablo, no es la primera vez que la libertad está vinculada con la propiedad privada, está vinculada con el capitalismo, está vinculada con lógicas autoritarias. Digo, obviamente que tal vez ahora nosotros lo vemos en una clave más extrema, pero hay una larga historia de liberalismo y todo esto que vemos en Milei, digamos, ¿no? Que si se quiere aparece como una caricatura, pero hay una contracara de eso, hay una historia oculta, que de hecho, para solo mencionar, recomiendo un libro excelente de un filósofo italiano que se llama Domenico Lo Zurdo, un filósofo italiano marxista heterodoxo que falleció hace unos años, que se llama Contrahistoria del liberalismo, que es espectacular y que aborda un poco eso, que en otra columna podemos retomarlo, ¿no? Pero yo quería meterme con la idea de progreso, ¿no? Y señalar un par de cosas. Primero, algo que puede ser obvio, puede ser evidente, pero que es muy importante que tengamos presente, que es que la temporalidad es algo relativo, es algo histórico, ¿no? La manera en que nosotros pensamos la temporalidad no es algo natural, no es algo universal ni transhistórico, y que la manera en que nosotros pensamos la temporalidad o vivimos la temporalidad tiene múltiples consecuencias, ¿no? Históricamente los pueblos del mundo, incluidos los pueblos europeos, tendieron a pensar la temporalidad en una clave más bien mítica, religiosa, o sea, asociada con los dioses, asociada también con la naturaleza como deidad. Pensemos por ejemplo en la Pachamama, pero el tiempo y el lugar tendieron a ser pensados en una clave sacral, y también lo más común fue que los pueblos del mundo tendieron a pensar el tiempo en términos cíclicos, ¿no? Esto es muy común en los pueblos latinoamericanos, los pueblos originarios de América, en pueblos africanos, en pueblos asiáticos, pero también es común en la antigua Grecia, en Roma, en la Edad Media. Incluso podemos encontrar ideas de temporalidad cíclica en Maquiavelo. Y esta idea de temporalidad cíclica, y sobre todo hay dos dimensiones que son importantes. Una, temporalidad religiosa, sacral, mítica, y otra que está vinculada, que no es exactamente igual, pero que está vinculada, que tiene que ver con la idea de lo cíclico. La idea de lo cíclico pareciera ser bastante universal, o pensar el tiempo cíclicamente parece ser bastante universal. ¿Por qué? Porque la naturaleza pareciera tener una lógica cíclica. Hay verano, hay invierno, hay otoño, hay primavera, está el ciclo de la vida, está el ciclo del cultivo, ¿no? Entonces uno podría pensar que los pueblos del mundo tendieron a entender la temporalidad en una clave cíclica porque estaban enmarcados en un mundo natural al cual ellos tendieron a sacralizar de alguna u otra forma, que reproducía cierta lógica cíclica. Bueno, eso se empieza a romper, sobre todo a partir del siglo XVII, el siglo XVIII, se empieza a romper con la modernidad capitalista, con la lógica capitalista asociada con la industrialización, ¿no? En el cual una de las cosas que uno puede ver con la modernidad capitalista es cada vez más una separación entre el ser humano, el sujeto con mayúscula, y la naturaleza. Y además no solamente una separación, sino una constante vocación de dominación de la naturaleza a través de la técnica, de la ciencia, de la industria, de la tecnología en definitiva, y con una mirada de la naturaleza a ser penetrada, a ser dominada,
destinada a ser controlada. Casi te diría como una venganza, porque la naturaleza históricamente controló y dominó al hombre, entonces bueno, ahora vamos a ser nosotros. Y ahí en el siglo XVII, y sobre todo en el siglo XVIII, y sobre todo en el marco de la Ilustración, empieza a emerger una idea del tiempo y de la historia que es muy diferente a lo anterior. Primero, el tiempo se va secularizando, el tiempo se va volviendo cuantitativo, y el tiempo se lo va asociando con el dinero, ¿no? El tiempo es dinero, la famosa frase, es un síntoma, es una expresión que da cuenta de una mirada profundamente capitalista del tiempo y una mirada muy compartimentada del tiempo, vinculada también con la idea de trabajo, ¿no? Y no vinculada con el tiempo de la naturaleza o lo mágico o lo espiritual o lo religioso, sino que la vida está determinada por el tiempo del trabajo y por la acumulación de la riqueza. Entonces empieza a darse toda una cuantificación del tiempo y una secularización del tiempo en una clave muy capitalista, que a la misma vez va de la mano con una idea del tiempo como progreso. ¿Qué implica básicamente la idea del tiempo como progreso o del devenir como progreso? Primero y principal, algo muy importante, que es la idea de la linealidad del tiempo. En vez de un tiempo cíclico o un devenir cíclico que vuelve a comenzar de alguna u otra manera, ahora tenemos una idea donde el tiempo avanza linealmente, lo cual es un cambio muy grande, digamos, ¿no? Nosotros tenemos totalmente naturalizado esto, pero es un cambio muy grande. Y lo segundo, que no es solamente la linealidad, sino también una linealidad ascendente y acumulativa. O sea que se supone que la historia avanza linealmente y que avanza positivamente y acumulativamente y que cada vez mejor. Cosa que nosotros claramente podemos decir que no es así, es evidente que no es así. Nosotros estamos peor ahora que hace 10 años y estamos peor ahora que hace 50 años, digamos. Pero sin embargo, eso lo vivimos como con una incomodidad donde supuestamente deberíamos estar mejor, ¿no? El paso del tiempo debería implicar un progreso. Nosotros asociamos paso del tiempo de venir a progreso, porque eso fue una cosmovisión que fue surgiendo, como decía antes, del siglo XVII, XVIII y sobre todo en el XIX. Y la otra cosa, Pablo, que es fundamental, no solamente la linealidad y el carácter ascendente y acumulativo, sino el carácter único y unilateral y unilineal y global, ¿no? Una de las cosas que ocurre en el siglo XVIII, XIX es la creciente hegemonía europea o la consolidación de una hegemonía europea, donde Europa en su hegemonía empieza a construir un relato de la historia universal en una clave lineal, ascendente y única, no reconociendo que hay multiplicidad de temporalidades, que hay multiplicidad de devenires históricos, de multiplicidad de caminos, sino que hay un único camino. Y ese único camino es un camino cuyo patrón es el avance económico en una clave capitalista, el avance de la ciencia y de la técnica desde una mirada capitalista, racionalista y moderna. Y ese es el motor de la historia y el patrón de la historia. Entonces todos los otros devenires desaparecen, hay un solo recorrido histórico, la historia en su multiplicidad se aplasta absolutamente y hay una sola manera de pensar la historia. Y esa única manera de pensar la historia además es inevitable. Esto es muy importante porque con la idea de progreso se han legitimado barbaridades, horrores, masacres, genocidios, obviamente las lógicas coloniales, la conquista de los pueblos periféricos, la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Porque esa idea de inevitabilidad es como algo en el cual el ser humano es el actor principal, pero a la misma vez no es el único actor. El progreso avanza, por eso siempre la metáfora que se ha usado es la locomotora de la historia. Locomotora de la historia que claramente no paró en todos los andenes del mundo. Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. El concepto de progreso, por izquierda, por centro y por derecha. ¿Cómo continúa la línea temporal de esta, entre comillas, evolución? La idea de progreso que surge en el siglo XVIII y XIX tiende a construir ¿qué? Dos cosas, Pablo, muy importantes. La idea de inevitabilidad, no se puede frenar. Entonces, si no se puede frenar, no te puedes oponer, porque si te opones, lo que estás oponiendo es algo mejor. No solamente no se puede frenar, sino que lo que viene se supone que es mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto está muy en el discurso de Milei. Vendamos todo que lo que va a venir es mejor. ¿Y quién me garantiza que lo que va a venir es mejor? Nadie me puede garantizar, pero se supone en el discurso del progreso lo que va a venir es mejor. Esto incluso, lamentablemente, marcó a cierta perspectiva de izquierda, ¿no? Incluso a los fundadores del socialismo, Marx y Engels, estuvieron impregnados en un momento por la idea del progreso, y eso lo llevó, por ejemplo, a legitimar el colonialismo en la India, el colonialismo de Francia en Argelia, la expansión de Estados Unidos en México. ¿Por qué? Porque
ingenuamente creían que lo que iba a traer eso era algo mejor. Entonces sí, era lamentable, digamos, Marx y Engels no salieron a brindar la muerte de gente ni la destrucción de pueblos, pero estaban convencidos que efectivamente eso iba a traer un progreso. Y el tema es que nadie puede garantizar que eso va a traer algo mejor. Solamente esa cosmovisión ingenua de inevitabilidad es lo que nos hace creer que va a traer algo mejor, pero está claro que nada garantiza que va a venir algo mejor. Y también la otra cosa que es clave es la jerarquía temporal entre los pueblos. Cuando España conquistó América en el siglo XV-XVI, el argumento que usó es que los pueblos indígenas eran infieles, eran irracionales, eran bárbaros, pero no les dijo ustedes son atrasados. Entonces, lo que produce la idea de progreso es una idea de una jerarquía temporal entre los pueblos, porque se crea un patrón de una temporalidad única y una locomotora, donde unos efectivamente están más adelantados que otros. Pero esto es una construcción problemática, ficticia, porque obviamente la temporalidad y el recorrido de la India no es el mismo que el de Europa, y solamente a través de una ficción colonial y problemática se puede decir que es un mismo recorrido, ¿no? Entonces, esa jerarquía temporal es la que en el siglo XVIII empieza a establecer la idea de que hay pueblos adelantados, pueblos atrasados, pueblos que son desarrollados, pueblos que son subdesarrollados, y donde lo que termina legitimándose es, como te decía antes, el colonialismo, la expansión de las potencias sobre los pueblos periféricos. Eso en su versión más terrible es el darwinismo social, y es en definitiva la idea de desarrollo. Esto es lo que Enrique Dussel, a quien hemos citado más de una vez en este programa, en esta columna también, hablaba del mito de la modernidad, ¿no? El corazón del mito de la modernidad, que es la legitimación colonial de la violencia en una clave de emancipación y de progreso, tiene que ver con esta idea de que el colonizador te conquista para ayudarte a progresar. O en este caso, por ejemplo, llevándolo a la ley de tierra, si nosotros vendemos toda la tierra, eso va a traer progreso. ¿Alguien te lo garantiza? No, nadie te lo garantiza. ¿Y qué tipo de progreso es? Por ejemplo, traer inversiones en minerías que destruyan todo, que destruyan la tierra, que destruyan el agua. ¿Eso es progreso? Bueno, desde la mirada capitalista, de la mirada modernizadora, sí es progreso. Desde una mirada crítica, no. Y en definitiva la conclusión es, no se puede pensar un progreso en una sola clave unilineal, no se puede pensar el progreso en una clave capitalista, porque siempre termina redundando en una legitimidad del colonialismo. Por eso es tan importante poner en discusión la idea de progreso y también poner en idea la discusión de desarrollo, ¿no? La idea de desarrollo, que también fue muy discutida en tiempos recientes, es la continuidad de la idea de progreso y es tremendamente problemática. Y como te decía antes, suena lindo, porque quien a priori estaría en contra, suena lindo progreso, suena lindo desarrollo, suena lindo libertad, pero esconde un rostro oculto que en muchos casos ha redundado en expoliación de pueblos, en colonialismo, en genocidios incluso, y obviamente en una gran destrucción de la naturaleza, con un gran problema que supuestamente vamos a estar mejor y estamos por chocarla, ¿no? Digo, cada vez más lo que se viene llamando como el colapso está cada vez más cerca y parece que nadie termina de frenar esto. Absolutamente. ¿Nos vas a recomendar algunos libros para profundizar? Solo para terminar, Pablo, recomendar, obviamente, Walter Benjamin, filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt. Tiene unas tesis sobre la filosofía de la historia y la idea de progreso que se suelen citar mucho. Yo recomiendo un libro excelente de Michael Lowy, un filósofo y pensador franco-brasileño, que se llama Aviso de Incendio, un libro precioso que él tiene sobre Benjamin, pero sobre todo recomiendo leer a Francisco Bilbao. Francisco Bilbao, a quien hemos mencionado más de una vez en esta columna y en este programa, fue un filósofo chileno que nació en 1823 y murió en 1865, que en 1857 publicó un texto discutiendo con Sarmiento que se llamaba La Ley de la Historia. Y en ese texto dice más o menos lo que estoy diciendo yo acá, ¿no? Que la filosofía del progreso es una filosofía del dominio, del poder, una filosofía que él dice de lo si sucede conviene, donde siempre se termina legitimando las relaciones de poder. Si alguien está interesado en leer a Bilbao, nosotros hemos publicado desde la colección que dirijo, Bataille Bétier, en la editorial de Todos los Mares, hemos publicado una compilación de textos de Bilbao que se llama El Evangelio Americano y otros escritos, así que si alguien está interesado nos puede contactar. Pero bueno, la idea de progreso tiene una vigencia enorme y merece seguir siendo discutida. Recomendamos siempre esa colección dirigida por Juan. Para ponerlo brevemente en el siglo XXI y en el 2026, este concepto de progreso, el paradigma hoy es la inteligencia artificial, ¿no? Que se la pone como lo nuevo que viene a mejorar la vida de todas las personas, pero a cambio de eso tenemos que entregar territorios fríos para los servidores, soberanía y una inteligencia artificial que también se está nutriendo de usinas que tienen que ver con los poderes concentrados de siempre y no de los sectores mayoritarios de los pueblos, ¿no?
absolutamente. Y además, bueno, esta idea de inevitable, se viene, nadie puede frenarla. ¿Por qué nadie la puede frenar? Nadie la puede frenar porque le conviene a alguien, ¿no? Es evidente. Hay una idea en términos marxistas como muy fetichista. Esto es algo creado por el ser humano, y si es creado por el ser humano, se puede frenar. No hay un motivo por el cual esto sea absolutamente inevitable, digo, o en todo caso regulable, ¿no? Controlable, utilizable para aspectos que puedan ser positivos, no sé, pienso yo en términos de salud, tal vez tiene algún sentido, pero no hay ningún tipo de inevitabilidad ni de necesariedad de algo positivo. Y además es esto, Pablo, que vos señalás muy bien, que es, viste, hay que creer, hay que confiar que va a venir bien. Sí, seguro, segurísimo que Peter Thiel nos va a beneficiar. Pero bueno, esa es la ingenuidad que nos ha costado tanto, ¿no? Bueno, pensamientos abiertos en el programa. Juan Francisco Martínez Pería, docente de Historia del Centro Cultural de Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por abrir estas ventanas por acá. Gracias a vos, Pablo. Un abrazo grande para vos y toda la audiencia. Nos estamos viendo la semana que viene. Continuamos con Al Carajo. No lo cuenten delante de la niña, gritó Ana Moncada al oír la noticia de la muerte de Ignacio. Su marido la oyó con tristeza y miró la mañana azul y luminosa que reposaba sobre las plantas. Hacía muchos años su madre había gritado lo mismo. No lo digan delante del niño. ¿Por qué no podían decir las criadas que Sarita había muerto esa mañana? Aquel día recordó sin dificultad la iglesia y las telas blancas que cubrían la cabeza de Sarita. La recordó arrodillada frente al altar y recordó sus zapatos de raso blanco y suelas amarillas. Las criadas guardaron silencio como ahora delante del grito de Ana y su madre se asomó a la olla del chocolate y aspiró su perfume con deleite. Él, sin decir una palabra, salió de la cocina, se acercó al zaguán a esa hora abierto y se fue a la calle. Era la primera vez que salía solo. Lo llamaban con urgencia a las ventanas de la muerta. Se vio caminando sobre el empedrado con su estatura de 5 años. Lo detuvo el aire petrificado que envuelve las casas de los muertos. Se trepó por el muro hasta alcanzar los barrotes de la ventana y miró al interior de la casa. Reconoció la falda y los zapatos blancos, apuntando inmóviles hacia la ventana por la que él espiaba. Sarita estaba sola y muerta. Sorprendido, no de la muerte, sino de que fuera precisamente Sarita la que había muerto, se dejó caer a la acera y volvió cabizbajo a su casa. Pasaje número 71 de Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro, escritora mexicana. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Una película que se llama Un poeta, producción desde Colombia. Es esta siguiente ventana que tenemos en este programa para seguir mostrando el continente, en este caso a través del arte y la cultura. Paloma Carreira Griot se suma a los micrófonos con esta crónica. Hola, Palis. Hola Pablo, hola a todas las audiencias de Al Carajo en todo el continente. Esta película está dirigida por Simón Mesa Soto, es una comedia dramática del año 2025. En esta ficción colombiana nos plantearemos la discusión sobre qué es el éxito, qué es el fracaso, por medio de la historia de Óscar Restrepo, que es un poeta cuarentón, es antiguo Premio Nacional de Poesía, que entre una copa y otra va a ir leyendo sus viejos poemas a los jubilados en los clubs de poesía. A la vez vive con su madre y ocasionalmente le roba su auto, y también es muy bueno defendiendo a los gritos la dignidad de algunos de sus maestros poetas. Óscar Restrepo, un poeta, un soñador. Yo estoy escribiendo un libro. Ay, un libro. Yo soy un poeta. Usted es un desempleado. Un fracaso andante. 10,000. Mamá, ahí tiene para usted todo es plata, M20. No, y no me saca el carro. Frente a esta vida que está llevando adelante, su familia, su hermana, su madre, no están por ahí tan de acuerdo y le insisten en, bueno, tenés que salir, tenés que seguir adelante, tenés que hacer nuevas cosas, y por eso le consiguen un trabajo como docente en un colegio, en donde va a conocer a Yurladi, que es un adolescente de origen muy humilde, pero que parece tener un talento muy bueno para la poesía. Haga sus cosas y se va. Esta casa la pago yo y no quiero que usted esté acá. Y hasta por su hija. Usted me odia. Es como un niño. Perdón. ¿Han escrito o han leído algún poema? Ella escribe poemas. Yurlais, muéstrele. Todos estos poemas son suyos. Sí. También vive en una profunda tristeza. No.
Yo siento que ella tiene algo especial. Yo la puedo ayudar. ¿Me regala más pollito, por favor? Conocer a esta joven le va a abrir las esperanzas a Oscar, que para poder darle rienda suelta al talento, o es lo que cree él, de Yurladi, se ve obligado un poco a introducirla en el mundo cultural del que él proviene y que sabe también cómo funciona, con todos sus pros y con todas sus contras también. Dolor ha sido materia prima de mi poesía. Yo no le voy a durar toda la vida. Usted se quiere morir. Yo la ayudaría y la acompañaría si usted quiere. Pese a que esta joven se muestra un poco reticente en seguir el camino de la poesía, Oscar, luego de hablar con los familiares de ella, logra que acepte y comienza a traerle algo de luz a sus días. Ella empieza a hacer talleres y diferentes cuestiones relacionadas a la poesía, y en arrastrarla al mundo de los poetas, al mundo de la poesía, por ahí no sea el mejor camino para Oscar y para esta joven Yurladi. ¡Oscar! ¡Oscar! Es que la poesía ya no es lo que era antes. Un poeta es esta comedia dramática del año 2025 desde Colombia. La pueden encontrar en las diferentes plataformas. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Seguimos. Del cine en Colombia a las noticias en México. Recorrida por el continente. El gobierno de Claudia Sheinbaum puso en debate la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y las comunidades y organizaciones de todas las regiones del país participan para sumar sus propuestas, preocupaciones y expectativas. Informe de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, desde la Sierra Norte de Veracruz, con la corresponsal Leticia Hernández. En México, actualmente se impulsa la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El proceso de consulta está dividido en varias etapas: la fase informativa, la deliberativa y las asambleas regionales. Sobre este proceso, compartimos la voz de Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para garantizar el cumplimiento de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, en particular la asignación directa de recursos públicos, como ya ocurre con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, conocido como el FAISPIAM, que ahora mismo ya se está entregando de manera directa a nuestras comunidades, y el anexo transversal 10 del PEF, que en este momento tiene alrededor de 99 programas presupuestarios con un monto de alrededor de 253,000 millones de pesos. Y finalmente un libro octavo de responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y el juicio de amparo indígena y afromexicano, que la idea es que los agravios cometidos en su contra sean debidamente sancionados y que sus derechos sean tutelados por el juicio de amparo indígena y afromexicano. Esto es una innovación porque el juicio de amparo, como todos sabemos, garantiza los derechos individuales. Ahora la idea es que el juicio de amparo garantice los derechos colectivos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Sin embargo, en muchas comunidades existe una preocupación. La información sobre esta propuesta de ley no ha llegado de manera clara ni suficiente. Hay personas que aún no saben de qué trata la iniciativa o que ni siquiera están enteradas de que el proceso de consulta ya comenzó. Esto genera dudas, porque la etapa deliberativa inicia sin que todas las comunidades hayan tenido información. Desde Radio Guayacocotla salimos a preguntar qué opina la gente sobre esta nueva ley. Pues de la ley que están ahorita platicando, que quiere decir que sí, que atiendan bien a las personas, vengan de donde vengan y tengan el lenguaje que tengan, porque pues todos tenemos derecho, todos somos humanos y tenemos derecho a todo. Ahora sí que nos reconozcan y que si es una ley que sea para nuestro bien y para que nos reconozcan, también para que nos favorezca, vaya, más que nada. Si esta ley realmente busca responder a las demandas históricas de los pueblos originarios y afromexicanos, es fundamental que se construya con información accesible, con tiempo suficiente para el diálogo y con una participación libre, previa e informada para las comunidades. Leticia Hernández, de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en México. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Ahora bajamos hasta América del Sur.
Es noticia en Paraguay la situación de malestar y reclamos de entidades urbanísticas y de organizaciones vecinales frente al colapso que atraviesa Asunción por el incremento del fenómeno inmobiliario. Proliferación de torres, edificios en las zonas céntricas de la capital, con un proceso de gentrificación y de expulsión de las clases populares y de degradación de los servicios e infraestructuras de la ciudad que no están preparadas para el boom. La información con Luis Fernando Ibáñez, cronista en Paraguay de ALER Contacto Sur. La ciudad de Asunción, capital de Paraguay, experimenta un imponente fenómeno inmobiliario que desafía su planificación urbana, registrado con el inicio de obras de unas 280 edificaciones solo en 2024. Según estimaciones del sector, en los últimos 4 años se han erigido entre 800 y 1.000 nuevos edificios. Esta situación ya está impactando en la calidad de vida de la población, generando la preocupación de los vecinos que plantean el enfoque del derecho a la ciudad. Manuela Medina, de la Comisión Vecinal Amigos de la Plaza Manuel Ortiz Guerrero, y José Asunción Flores, por ejemplo, denuncia la construcción no fiscalizada de un edificio de 11 pisos, que está causando malestar en los vecinos. Resulta que nosotros tenemos una comisión vecinal que estamos haciendo un relevamiento de todos los problemas que existe en nuestro barrio, un barrio tradicional, vecinal, que siempre se caracterizó por justamente ese olor, entre comillas, olor a comunidad, a barrio, y ahora resulta que estamos teniendo varios problemas, enseguida lo del edificio. Lo que pasa es que se construyen edificios sin tener la fiscalización o sin aceptar un plan regulador urbanístico de la ciudad. Entonces, en cualquier lado, en cualquier terreno, se construyen edificios y no se tienen en cuenta las variables que hay alrededor. En este caso, en nuestro barrio, construye un edificio de 11 pisos, la calle nuestra apenas tiene 10 metros. Ya no se puede circular porque es doble mano, sale de Mariscal López a España y viceversa. Y hay un embotellamiento ahora ya, sin que se haya terminado el edificio. Nosotros calculamos cuando ese edificio que tiene 11 pisos o más o menos 40 departamentos, esa calle va a ser imposible, va a ser inviable. Además hay otro aspecto que nos preocupa, que es las cloacas. Por su parte, Vladimir Velázquez, que forma parte de la Red por el Derecho a la Ciudad, explica en qué consiste esta expresión, destacando que una ciudad debe garantizar el acceso a una vida digna de todos sus habitantes. Otro elemento de destaque es el concepto del derecho a la ciudad, que es un concepto relativamente nuevo en general, pues ya tiene sus años, pero en Paraguay es todavía muy poco instalado, incluso en los sectores especializados, te voy a decir, ¿verdad? Pero estamos hablando de reconocer a la ciudad como un objeto de derecho, ¿verdad? Nosotros ciudadanos y ciudadanas nos merecemos vivir en una ciudad, y una ciudad que sea un lugar para ejercer nuestros derechos sociales, económicos, civiles, políticos y todo lo demás. O sea, nuestra ciudad no puede ser un lugar donde perdamos dignidad. Expresiones de ciudadanos de Asunción que están luchando por el derecho a la ciudad. Esto da la noticia. Les informó Luis Fernando Ibáñez desde Asunción, Paraguay. Al carajo. Una crónica de la región. Completamos el panorama territorial latinoamericano. De vuelta en América Central, con noticias en Panamá, donde las comunidades campesinas se movilizan en defensa de la cuenca del río Indio ante el avance de un proyecto de construcción de embalses que lleva adelante la autoridad del Canal de Panamá. La crónica con Dana Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor, con voces en las provincias panameñas de Codé y Colón, donde se organiza la resistencia. Comunidades campesinas provenientes de la provincia de Coclé y Colón marcharon en rechazo al proyecto de embalses promovido por la Autoridad del Canal de Panamá, ACP, en la ciudad de Panamá el pasado 3 de agosto de 2026. La movilización, convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses, tuvo como objetivo principal la presentación de una acción de nulidad contra el decreto ejecutivo número 26 del 21 de julio de 2026, que establece el cronograma para el cierre progresivo y posterior traslado de 8 cementerios comunitarios. Además, contra el desalojo forzado de familias y el despojo de sus tierras y sitios históricos en función del impositivo de reservorio multipropósitos que abastecerá de agua las operaciones del canal interoceánico que sufre los efectos del cambio climático.
Las acciones de protesta pacífica continuarán hasta que se suspenda esta iniciativa canalera que representa una violación a los derechos humanos y al Acuerdo de Escazú. Por otro lado, es preocupante la detención arbitraria en días pasados contra el campesino Fabián Castillo de la comunidad de El Limón de Penonomé, quien se opone al embalse de Río Indio, y un juez comunitario le impuso orden de alejamiento en sitios donde se encuentran contratistas de la Autoridad del Canal de Panamá ACP, incluyendo viviendas, fincas, lugares de trabajo o estudio. La medida también contempla protección policial para ese personal y advierte sobre sanciones en caso de incumplimiento. Porque de todas maneras pues mi terreno está ahí y entonces ahora ellos dijeron que yo no puedo entrar al terreno porque ellos van a perforar eso. Quiera o no quiera, ellos van a perforar. Porque el señor, ¿cómo se llama el administrador del canal? Él ha ordenado que ya ese terreno ya está a favor de ellos, ¿no? Soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, desde Panamá. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y completamos con otra vuelta por la Biblioteca Universal Latinoamericana. Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Fragmento número 72. Niñas, niñas, levántense, por el amor de Dios, gritó Juan Cariño cuando se enteró de la muerte de Ignacio y sus 4 amigos. Las niñas oyeron su llamado y siguieron durmiendo. El señor presidente golpeó con los nudillos a las puertas de las mujeres. Nunca se había sentido tan desazonado. La víspera había visto a Rodolfo Goríbar acompañado de sus pistoleros seguir al general en su paseo desordenado por el pueblo. Este muchachito quiere sangre, se dijo. Y a su vez lo siguió todo el día. No vio que hablara con el general y ya de noche, cuando Francisco Rosas entró a la cantina, perdió la vista de Goríbar y a sus matones y volvió tranquilo a su casa. Durante el sueño algo le dijo que Rodolfito esperaba en las sombras la salida del general borracho. Ahora no se perdonaba ese descuido. Volvió a llamar a las puertas de los cuartos de sus cuscas, pero éstas seguían durmiendo. «Niñas, asesinaron a 5 agraristas. Vamos a la comandancia militar». Las mujeres, asustadas, guardaron silencio y se dispusieron a obedecer sus órdenes. Él revolvió sus ropas para encontrar una cinta negra que cosió con esmero a la solapa de su levita. Estaba triste, se hacía viejo y perdía poder. Se encerró en el saloncito rodeado de sus diccionarios. Iría a la comandancia armado de palabras capaces de destruir el poder de Francisco Rosas y el de Rodolfito. Las jóvenes lo ayudarían. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa lee, Juan Francisco Martínez Pería historiza, Paloma Carreira Griot filma y quien habla, Pablo Daniel Obín, informa en este programa de noticias, política, música, cine, cultura y pensamiento latinoamericano que llamamos Al Carajo Radio y que tiene 17 temporadas ininterrumpidas compartiendo aires de alrededor de medio centenar de emisoras comunitarias, populares, campesinas, universitarias y públicas de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y también a través de nuestro canal de YouTube en todo el continente y en todo el mundo. Después de un nuevo viaje de norte a sur y de este a oeste del continente, cerramos por ahora el contacto. Fue nuestro episodio número 24 de este año 2026, mes de agosto en curso. La seguimos en nuestro próximo encuentro, a la brevedad, en el aire de las radios de América Latina. Será hasta pronto. Gracias por la escucha. Esto fue Al Carajo. La brisa, comandante, con soles de primavera, comandante.
comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante